Buenas tardes para todos. Con mi compañera Alba Lucía Villota y mi persona Joana López somos integrantes del COPAS. Nosotros hoy hemos venido a socializarles sobre las causas de los accidentes. Primero pues empiezo hablándoles qué es un accidente laboral. Un accidente laboral es un suceso repentino que sucede a causa de la labor que estemos realizando. De la causa de los accidentes encontramos algunos ejemplos que nosotros encontramos dado en la empresa y lo que hemos investigado. Primero son las condiciones inseguras. Condiciones inseguras nos referimos sobre todo a la parte de la infraestructura o de cómo se encuentran nuestros lugares de trabajo. Y en esta parte encontramos algunos riesgos. En el primero encontramos un riesgo físico. El riesgo físico está relacionado sobre todo cuando de pronto tenemos alguna lesión o alguna fractura debido a de pronto que nos resbalemos o que haya un desnivel en el piso. Otro riesgo que nosotros encontramos es el riesgo ergonómico. El riesgo ergonómico está relacionado de pronto a nuestras malas posturas. Estas malas posturas con el tiempo se pueden volver una enfermedad laboral. Con el COPAS y con la parte del área de recursos humanos, por eso también se ha venido manejando lo que son las pausas activas. ¿Listo? Ahí hago un paréntesis antes de esto porque en los riesgos físicos también con el COPAS se ha hecho algunas inspecciones, porque en los riesgos físicos pues también se debe también al desorden que se encuentra en las áreas o cómo se encuentran todos los elementos. Encontramos los riesgos químicos. Los riesgos químicos se refiere al contacto directo de sustancias. Esto que todo más en el área de fumigación, por eso al área de fumigación siempre se les ha hecho la recomendación de que usen sus elementos de protección personal de manera adecuada. También encontramos el riesgo biológico. El riesgo biológico está relacionado con que tengamos una picadura, relacionado con bacterias u hongos que nos encontremos en el ambiente. Para complementar un poco lo que dice nuestra compañera Joana, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que suceden que no son llamadas como accidentes laborales. Es decir, si usted se cayó mientras estaba tomando su descanso, mientras se iba al almuerzo, eso no es catalogado como un accidente laboral, para que lo tengamos en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que ¿cuál es la diferencia entre un accidente laboral y un incidente? Porque muchas veces confundimos esos dos términos. Un accidente es lo que acaba de nombrar Joana y un incidente es los casi accidentes, es decir, casi me caigo, casi me golpeo, casi me resbalo, pero que no ocasionan ningún daño, ni golpes, ni mucho menos. Son sucesos repentinos que suceden cuando estamos desempeñando una labor, pero que no generan ningún tipo de lesión. Estos se deben reportar. ¿Por qué es importante reportar los incidentes? Para tomar las respectivas medidas, para tomar los respectivos correctivos. Si hay algo que mejorar, pues se informa directamente al supervisor de área. Él hará llegar la información a recursos humanos, que se hará la solicitud si corresponde de hacer una inversión, de poner barandas, señalización, para que tengamos todas estas cosas en cuentas y pendientes. Hay que hacer un reporte para dar el respectivo manejo oportuno y las correcciones necesarias. También encontramos los actos inseguros. ¿Qué son los actos inseguros? Son las acciones o omisiones que tiene el personal, el cual pone en riesgo su salud y la de sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Nosotros aquí tenemos que tener en cuenta los elementos de protección personal, que son cuáles: los guantes, las gafas, el casco, pues para el personal de mantenimiento que hace trabajo en alturas, los guantes para el personal de corte. Si la empresa le proporciona estos elementos, la obligación suya es utilizarlos. Si usted no los utiliza porque no puede cortar rápido, por incomodidad, eso, y le llegase a pasar algún evento de que se cortó, entonces, y usted no contaba con los elementos, sale de la responsabilidad del empleador.
¿Por qué? Porque el empleador le está suministrando los elementos necesarios y usted no los está utilizando. Eso es un acto inseguro porque estamos omitiendo esa responsabilidad que nosotros como trabajadores tenemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Tener en cuenta que no debemos levantar peso más del que corresponde a nuestra masa corporal, no cargar sobredimensiones. ¿Por qué? Porque eso nos puede contraer incomodidades, posibles fracturas y no están dentro de nuestro contrato. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro contrato también dice cuáles son las labores que debemos desempeñar. Si nosotros como operarios nos salimos y hacemos cosas que no nos corresponden, entonces tampoco se considera un accidente laboral. Tenemos que tener eso muy en cuenta. También tenemos las condiciones inseguras, lo que decía Joana, el desorden y la suciedad. Muchas veces, hablemos puntualmente de nuestra área, en el cultivo, en el momento del corte hay mucho desorden, mucho caos. ¿Por qué? Las muchachas cortan, necesitan cajas, el cargaflor pone sus cajas en un lado, las muchachas empacan su flor en el otro, entonces, o están los muchachos de riego. Si todos tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, de nuestra salud y la de nuestros compañeros, pues no vamos a tener estos accidentes. Tenemos que organizarnos para tratar de minimizar estos posibles accidentes o incidentes. Las herramientas en mal estado. Aquí también tenemos lo que es el uso incorrecto de las herramientas. Muchas veces utilizamos herramientas que están defectuosas o que no corresponden a la labor que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros en cultivo necesitamos poner etiquetas, poner planillas, debemos utilizar un martillo, no debemos utilizar ni un alicate, ni una llave expansiva, que son herramientas que no cumplen la función para la cual nosotros la estamos requiriendo. También tenemos que tener en cuenta la falta de elementos de emergencia. Tenemos que saber que cada área debe contar con sus elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El botiquín, la camilla, el extintor. Si se nos presenta una emergencia y nosotros no contamos con estos elementos, pues tampoco podemos actuar en el tiempo acorde para poder colaborarle al compañero pues que sufrió su caída o se cortó, para poder hacer un respectivo manejo. Todo lo que pase en las condiciones inseguras, los actos inseguros y el uso incorrecto de herramientas, todos estos se deben reportar y se deben reportar a tiempo. ¿Para qué? Para así minimizar los riesgos tanto para la empresa como para nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros antes de ser trabajadores somos personas. Estamos trabajando aquí, pero en casa nos esperan nuestros padres, principalmente nuestros hijos, los que no tienen hijos pues nuestros hermanos, y debemos tener conciencia. Esto más que todo, las causas de los accidentes es un llamado ¿a qué? A que seamos más conscientes de lo que estamos haciendo en nuestro entorno. Muchas gracias.